Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés. Estamos por Cadena Guapa Radio, por sus 14 emisoras. Los que están viéndonos por guaparadiopr.com, por internet, su aplicación celular, por Facebook Live. Bienvenidos todos a la segunda hora de Directo al Punto. Y estamos aquí en Directo a la Justicia con los licenciados Francisco Sánchez Rodríguez. Bienvenido. Buenas noches, Adaitza, a ti, a Luis Lajara, que está en los controles, entiendo yo, a los que nos están viendo por el Facebook Live, los que nos están viendo por el canal digital, los que nos están viendo por las distintas plataformas, los que nos verán por YouTube. Saludos a todos. Aquí se integró el licenciado José Torres Nolasco y un saludo también al querido compañero Joel Caraballo, que hoy tenemos muchas cosas interesantes de las cuales discutir. Hola, licenciado José Torres Nolasco. ¿Cómo estás, Isa? ¿Todo bien? Dando la bienvenida y saludos, licenciado Joel Caraballo. Buenas noches al distinguido compañero José Torres Nolasco. Buenas noches al distinguido compañero Francisco Sánchez y a ti, a Adaitza, y a toda tu distinguida radio audiencia. Bueno, aquí estamos prestos para el problema. No. Estamos prestos para resolverlo, porque lo cierto es que hay demasiada información. Hay un caso que mucha gente estaba pendiente, que era el de esta mujer que fue asesinada o encontrada asesinada en su apartamento y que se decía que era un deambulante o alguien a quien ella ayudaba, etcétera, etcétera. Así que acaba de bajar algo sobre eso, Francisco Sánchez Rodríguez. Sí, ahora mismo aparentemente le acaban de erradicar cargos en la sala de investigaciones de San Juan a este individuo que responde al nombre de José Luis Román Elías. Esto se venía trabajando desde hace tiempo, ¿verdad? Esto ocurrió en noviembre del año pasado. Había unos fiscales originalmente asignados, pasan el caso a otro fiscal, a quien conozco, es mi amigo personal, el fiscal Ángel García, que de hecho cuando yo era fiscal de distrito de Ponce, era el subfiscal de distrito de Ponce conmigo. Y se esclareció en el día de hoy. A mí me parece que lo más importante a destacar de esto, y dejo a los compañeros para que opinen, ¿verdad? Lo que a mí me levantaba sospechas fue que el sábado yo escuché que habían arrestado a este individuo y entonces que el sospechoso aparentemente como es un adicto a la heroína, estaba rompiendo en frío en la celda. En eso también escucho que se había dado una confesión, que el individuo había brindado una confesión de los hechos. Y entonces dije, bueno, si está rompiendo en frío y entonces está dando una confesión, pues ojo con esta cuestión de la voluntariedad. Esa confesión, ¿verdad? Parece extraña de lo que me acabas de decir. Parece extraña, pero mira cómo la jugó el fiscal, que jugó una ficha buenísima, ¿verdad? Dale. Fíjate que salió esta nueva legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, criticando a la fiscalía basada en un caso que se llama Pueblo versus Aponte Nolasco, en el que dice que el fiscal no debe retener a una persona, no debe detenerla para la erradicación de cargos no más de 36 horas. Digo, eso es una interpretación errónea. Lo que crea es una presunción de irrazonabilidad si el fiscal se pasa de las 36 horas al momento de erradicar. Entonces, eso es básicamente para empezar. Pues bueno, el individuo estaba ahí arrestado y entonces esta representante o senadora, yo no sé qué es esta Mariana Nogales, pero sé que representante, salió en sus redes diciendo que si el fiscal, que dónde estaba, que lo están buscando, que hay que erradicar cargos contra el individuo porque las 36 horas iban a pasar. Entonces, en la tarde del sábado, escucho en una entrevista con un medio televisivo al fiscal, por lo que noticiario era, pero la escuché aquí por Guapa Radio, en donde el fiscal estaba diciendo que el individuo tenía este problema y entonces se iba a gestionar una 408 para trabajar con la condición de que el individuo estaba rompiendo en frío. ¿Okay? O sea, la razón por la que tardaron más de 36 horas era esa. Era esa. Todos estaban claros, ok. ¿Y qué tiene el Estado para pedir una 408? Claro. Te hago la pregunta ya mismo. Yo lo hacía, José, ¿verdad? La cosa es que si está rompiendo en frío, muchas veces se arrestaban al individuo y si pasaban las horas en lo que llega el juez y el fiscal evalúa, en esas condiciones no te puede hablar, no te puede testificar nada. No, los individuos empezaban a darle escalofrío, a vomitar en la celda, a sudar, todas las cosas esas de cuando se rompe, ¿verdad? Con eso. Bueno, la cosa es que el individuo recibe el tratamiento, presta la confesión, recibe el tratamiento, una vez ingresado en la cárcel lo evalúa un psiquiatra
y dice que el individuo, eso es lo importante aquí, el individuo estaba totalmente en sus cabales cuando presta la confesión. Claro, eso no implica que la defensa no va a atacar la confesión, evidentemente. Aquí ya está José Torres Nolasco levantando la mano. Si fuera el abogado, pues claro, ya estaría él, todo el fiscal, muchacho. Pues claro, ya si José Torres Nolasco fuera el abogado, estuviera radicando ya la moción de supresión de confesión. La supresión por ahí va tranquilamente, sin problema. Ya está radicada, vamos. Y evidentemente el fiscal lo prevé. Ángel García es un fiscal de mucha experiencia, por eso es que le evalúa un psiquiatra el mismo día en que se ingresa después de ser llevado al tribunal, para prever eso, ¿verdad? Y eso se hace en estos casos, ¿verdad? Porque cuando llega el momento de la supresión, pues mira, ya yo tengo coetáneamente, el fiscal, ¿verdad? En este caso, coetáneamente al momento en que se le toma la confesión, más o menos una evaluación psiquiátrica que va, ¿verdad? De alguna manera a diezmar la petición de supresión de confesión de evidencia que en su momento va a radicar la defensa. Es muy diferente el que tú le tomases una confesión bajo los efectos de la droga que bajo los efectos de romper en frío, porque romper en frío ellos tienen su cerebro claro. Lo que necesitan es droga para seguir subsistiendo porque eso es lo que quiere el cuerpo. Pero de que su mente ellos saben lo que están diciendo y saben dónde están, saben lo que está pasando. Ellos saben absolutamente todo. Lo único que necesitan droga. Sí, básicamente eso es lo que concluye, y de hecho al individuo se le suministró el equivalente que se usa, supongo que será la metadona, no lo dice, ¿verdad? El reporte noticioso, pero se le suministró la metadona, ¿verdad? Así que la cosa está interesante. Dejo a los muchachos que sé que están locos por explotar. Vamos, José Torres Nolasco. Si no le dieron eso, fue la Suboxón, pero vamos allá. José Torres, que siempre revienta, dale. Sí. Los efectos del Suboxón son básicamente los mismos de la sustancia controlada, lo que pasa es que es menos adictivo. De hecho, el Suboxón en ocasiones se utiliza como parte se vende. Eso ha provocado que cuando se le da a adictos se verifique que en efecto lo ingirieron y no lo devuelven para venderlo. O sea, que aún estando los efectos, si era Suboxón o cualquier otra sustancia que le hayan dado para contrarrestar o equiparar de algún modo el efecto que le creaba la heroína al caballero, yo creo que no. Suboxón es un bloqueador, y es un bloqueador de que la persona se puede meter lo que se meta, que no pasa nada, pues es como un bloqueador para eso, para controlarle la ansiedad, y lo usaron en las cárceles como una prueba, pero como lamentablemente en corrección sabemos cómo corre la droga, pues los que venden la droga no querían que usaran la Suboxón sus clientes, ¿verdad? Porque bajaba el negocio allá adentro, y como en corrección no han parado la entrada de la droga, pues eso es lo que tienen. Pero la sensación a la persona que lo consume, entiendo que es la misma que la sustancia controlada, y a su vez provoca que evite el consumo de sustancias. Por eso AMSCA se lo provee, ASMCA, que es el término correcto, la gente le dice AMSCA, pero el término correcto es ASMCA, se lo provee a los usuarios de sustancias controladas. Yo no sé qué standing tiene el Estado para pedir una 408, porque si en efecto vamos a pedir una 408 porque entendemos que una persona está incapacitada, pues yo quiero ver a los fiscales de Puerto Rico detrás de cada individuo que se encuentra incapacitado en las calles pidiendo 408. Ah, no, pero aquí, en este caso particular, el Estado tiene un interés apremiante, ¿verdad? Conseguir quién fue el que asesinó a la dama. Y el detalle es el siguiente, es que yo entiendo que las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas. Yo no digo que este caballero no haya sido el que asesinó a la dama ni nada por el estilo. O sea, no quiero que las personas que nos están escuchando digan que yo estoy defendiéndolo ya ni nada por el estilo. Lo que pasa es que las cosas tienen que hacerse como tienen que hacerse. Y Sánchez dice que en algún momento dado él usó este sistema. Si él lo utilizó y entiende que estaba correcto, yo tengo mis reservas de verdad con este proceso. Y vuelvo y digo, no es que yo haya visto muchas 408, pero no sé qué standing tiene el Estado para pedir la 408 sobre esta persona. Entonces lo someten a un análisis psiquiátrico de un perito del Estado para probar que en efecto la declaración que él está dando es correcta. Entonces el perito del Estado viene. Yo
gracias a Dios, creo que nunca he asistido a un psicólogo o un psiquiatra, pero yo no creo que ningún psicólogo o ningún psiquiatra en el análisis de 2 minutos de una persona puede decir, diagnosticarlo, decir cuál es su capacidad, la capacidad que tiene para analizarlo. Yo creo que eso simplemente no es prudente. Pero ahí vamos, iremos a ver qué es lo que sucede en el caso. Yo, personalmente, ya ciertamente tuviese la supresión de admisión radicada o redactada terminalmente con la información que ha salido, porque interesantemente, últimamente los casos se litigan en la prensa. Ya nosotros de antemano estamos sabiendo qué es lo que está sucediendo en el caso y cómo está sucediendo. Y yo no sé, yo tengo mis reparos, no es que tengo problemas con la prensa, es que tengo mis reparos en litigar los casos ante la prensa. Esa situación yo siempre la he criticado, se la critico a los abogados de defensa, se la critico a los fiscales. Los casos se litigan frente al juez o frente a quien vaya a juzgar los hechos, que en su momento puede ser un jurado. Joel Caraballo. Pues mira, interesante por demás, porque cada vez que ocurre este tipo de situaciones, a mí, que soy bastante estudioso y como dicen por ahí, fiebre de leer el caso, siempre recuerdo cosas básicas del derecho que uno lo aprende en la escuela cuando está estudiando y que mientras ejerce la profesión cobran mayor vigencia, y en ocasiones estas normas que son tan simples que cualquiera pudiese entender que en el proceso investigativo deben siempre ser consideradas, pues a veces se pasan por alto, ¿no? Y el recuerdo básico de Miranda versus Arizona y lo que es el caso de Rivera Escuteve, su jefe de penitenciaría, en términos de la importancia de las advertencias de ley y de tener una representación legal para efectos de cómo esa persona o cómo se va a extraer información de esa persona. En el caso de Pueblo versus Millán Pacheco, que fue un caso del año 2011, resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, a la página 118. Curiosamente, el tribunal, y mire qué interesante, en el 2011, que eso básicamente fue el otro día, vuelven a discutir la importancia de obtener una confesión a razón de una intervención. Y yo creo que es bien importante las circunstancias en que este señor es arrestado, físicamente cómo se encontraba, mentalmente cómo se encontraba, por ahí debe estar respirando cerquita algún escrito sobre procesabilidad de esa persona que pudiese ser una estrategia en este caso, si ese fuera el asunto. Y un detalle bien particular que surge de la noticia, para que vea que los medios de comunicación brindan mucha información y a veces un poquito más de lo que se necesita. Pero dice la noticia, o dice la información que se provee, que la señora María Conte hizo una evaluación, y mire qué interesante, dice que... Directora del Instituto de Ciencias Forenses. Adelante. Es correcto. Y entonces nos dice que no se pudo levantar material genético ni de la gorra y la camiseta en la escena del crimen. Y hay unos casos que siempre también me vienen a la mente, por ejemplo, Pueblo versus Ortiz Vega, Brady versus Maryland, Napue versus Illinois, que son en materia con la que uno se relaciona constantemente, ¿verdad? Y aunque el público, pues, que nos atiende... Yo le añadiría otro que la gente conoce, que es el caso del famoso Manco, que trataron de empujarle y decir que era ese, y no apareció ninguna evidencia. ¿Y qué pasó? Pues el Manco recibió su tratamiento, está muy bien y no sé si ya está en la calle. Y entonces Adahitza por ahí está, ¿verdad? Mencionando esos casos, lo que es la prueba exculpatoria, o sea que... Correcto. Que bien interesante cómo esa noticia ofrece esa información. No conozco, ¿verdad? Cuál es la agenda de trabajo detrás de esa investigación, pero por lo menos quien le vaya a representar, viéndolo así, pienso que terminará este caso
siendo representado por la Sociedad para la Asistencia Legal o algún abogado de oficio, por la Quizás Mario tiene una gran experiencia en este particular. Mario Moxo puede ser un gran abogado para este particular. Entonces creo que la línea hay mucho que se puede trabajar en ese asunto. Mira, déjame tocar un asuntito Francisco. leve sobre lo que dice José. Primero, que en términos de no estoy haciendo una defensa de la fiscalía. Conozco al fiscal como estás defendiendo a un amigo que hermano. Lo quiero como un hermano, ¿verdad? Pero tengo que decirte lo siguiente. Fíjate que la fiscalía tenía que reaccionar. Otra cosa es lo que dice Joel de ciencias forenses, ¿verdad? La fiscalía tenía que reaccionar cuando sale una politiquera a hablar cosas en sus redes sociales cuando no sabe lo que está ocurriendo durante la investigación. Porque la investigación no es una cosa que se resuelve en par de horas. Fíjate que estos hechos ocurren el 13 de noviembre del 2020, donde este individuo entra a la residencia en un complejo de viviendas que ella vivía, la difunta, ve la puerta de ella está abierta, entra ahí, la señora estaba preparando un salmón. Fíjate que esta es la confesión del individuo, no hay duda. Estaba preparando un salmón, se asustó, el individuo entonces agarra un cuchillo y le acepta varias puñaladas, se lleva un celular, un teléfono celular y una computadora. Del teléfono celular genera una llamada. En el complejo de viviendas hay cámaras y aparentemente ubican a un individuo que estaba con una gorra y una camisa que concuerdan, antes de la muerte de la dama, que concuerdan con una gorra y una camisa que haya la policía en la escena del crimen. Ahí lo que me parece interesante es lo que me dice Joel, perdón, sobre lo que respondió la fiscalía. Tenía que defenderse ante los ataques virulentos de esta Nogales, ¿ok? Pero eso por un lado. Segundo, lo que sí me parece interesante y que no debe ventilarse, pero ya la defensa tiene ese instrumento, es que el material genético que se levantó no era confiable para hacer una prueba de ADN, porque en la gorra tiene que haber sudor y en la camisa tiene que haber sudor, también tienen que haber cabello, tienen que haber vello, pero tú sabes que se necesita la raíz para yo poder hacer un examen de esa naturaleza, ¿verdad? Así que ella lo que dijo, y eso sí me parece interesante, que ya se adelanta una debilidad en la prueba del fiscal, que en la ropa ocupada en la escena no hay material genético como para poder hacer una comparación de DNA. Eso es lo que me parece a mí reaccionar como importante a lo que dice José. Significa que si él mantiene su confesión y no echa para atrás porque un abogado lo asesore, pues su confesión es más válida que nada. Pero si él echara para atrás y no hay evidencia, ¿qué acontece ahí? No es cuestión de echar para atrás, porque ya no va a echar, ya la confesión está ahí. Es la cuestión. Pero vamos, que ustedes dijeron como el proceso, que si fue que no estaba un abogado, que si estaba bajo el efecto de droga, lo que fuera, y le da con decir, no, eso yo lo dije y no era. O sea, todas esas cosas que pasan. Evidentemente, la confiabilidad de la confesión va a ser una atacada a base, como dice José Torres Nolasco, de una moción de supresión de evidencia fundamentada precisamente en los casos que Joel Caraballo te está manifestando, ¿verdad? Que es Miranda y Rivera Escuté. Eso es lo que va a pasar. O sea, lo que están diciendo los dos compañeros, eso es lo que va a ocurrir, ¿verdad? No es que va a echar para atrás, pero la van a atacar, ¿verdad? Porque ahora, evidentemente, el individuo hará uso, supongo, ¿verdad?, de su derecho a guardar silencio y no autoincriminarse y defenderse de una confesión que ya el Estado le toma. Con esa expresión, esto es una expresión institucional, no es meramente una prueba de referencia, es una expresión institucional. Duda razonable, ahí hay duda razonable en ese caso. Con eso, un planteamiento de duda razonable podría prosperar con esa información que proviene del propio Instituto de Ciencias Forenses. Esa es la peligrosidad de andar actuando conforme
a cómo otras personas le impregnan presión al procedimiento y cómo se alejan de la investigación y cómo el Ministerio Público a veces cede ante la necesidad de responder al momento. Y ahí la duda razonable planteada desde el principio, la peligrosidad de tener un caso de esta naturaleza donde finalmente el resultado le sea desfavorable al Ministerio Público por responder a intereses ajenos al propio propósito del Departamento de Justicia. Entonces, la moción que hacíamos antes de empezar del arranque. Esa moción yo la tengo en caso fuerte. En casi todos los casos. Casos de gran envergadura, radicó una moción de prueba exculpatoria. Y ya en la Fiscalía de Ponce a veces me dicen, pero ya vienes de nuevo con eso. Y en otras fiscalías aducen que no tengo fundamentos para solicitarla, pero es que siempre hay algo. Y en este caso particularmente, no debemos de perder de perspectiva que estas pruebas genéticas han sido base para mociones de nuevo juicio. Estamos hablando de que esto no me lo estoy inventando, esto no es prueba de que no estamos inventando. Ya ha habido mociones de nuevo juicio por exámenes genéticos que era prueba favorable para la defensa o para la historia reciente, José, de los muchachos de Aguada, la historia reciente. Correcto. Así las cosas, ya este caso tiene, por la información que ha salido, tiene ciertas debilidades. En efecto, el estatus de la confesión deja mucho que desear, y estaba leyendo la ley 408 por encima y no leí recursos familiares y todavía no estoy viendo dónde dice que está el Ministerio Público. Oye, siempre se busca un familiar que va con el fiscal y la promueve. Eso ahí de standing vamos a hablar hablando de la estrategia que tú usabas, bueno. No todo el mundo tiene la capacidad que tú utilizabas, pero viene, porque pues de los abogados que se conseguían para tomar ese tipo de confesiones. Eso se llama bullying, y yo con eso me voy a una pausa y regresamos en breve aquí directo a la justicia con los licenciados Francisco Sánchez Rodríguez, José Torres Nolasco y Joel Caraballo. Regresamos. Escuchas Guapa, la cadena de noticias de más sólido. Bueno, es que este es nuestro diario vivir. Este es nuestro diario vivir, de verdad. Voy a otros menesteres. Francisco tiene las espuelas sí. ¿Dónde se resbala ese? Y te puedo decir más de los abogados que utilizaba para que esas personas estuvieran representadas adecuadamente. Con muchas comillas, representadas adecuadamente para una confesión. Después de lo que él hizo, yo voy a hacer derecho a la autoincriminación, que me sigan bulleando todo lo que entiendan, pero yo voy a abrazarme a la quinta enmienda. Vete a fumar para que te relajes. Yo imagino que con Ángel iba a fumar allá al lado de la Palmita en el Centro Judicial de Ponce. Francisco, después de tú haber encontrado culpable al individuo que le tiró con un huevo al gobernador Luis Fortuño, usted es un general. Por una tentativa de agresión. No se ha vuelto a radicar en Puerto Rico. Váyase a fumar. No puedo permitir el buleo, ya no puedo coger buleo. Yo imagino que esa amistad fructífera que tenía con Ángel García, esa amistad fructífera que ellos tenían, ¿verdad? Rindió mucho cuando estaba de fiscal de distrito. Es que no todo el mundo logra una cosa así, imagínate tú, ¿no? Oye, entonces cuando estábamos nosotros ni se veían casos, ustedes lo saben, era una cosa chula. Pero vuelo. Vete a fumar, vete. Yo te defiendo, no te preocupes, te voy a nombrar un abogado. Él sabe. Bueno, están los amigos Radio Escucha por aquí, déjame ver si tienen algún... Ustedes son terribles. La verdad, Isa, y a estas personas que nos siguen en las redes sociales, claro, de la pausa de la radio, quiero decirles que nosotros no queremos que el caso se caiga ni nada por el estilo. Es que nos preocupa situaciones que están dando en el Estado que en ocasiones
no se sufren, las personas no lo sufren hasta que le toca a un allegado. Sí, por eso fue que mencioné el manco. La gente quería que se resolviera el caso, querían ver a alguien culpable por la muerte del niño Lorenzo y el tipo salió libre, terminó un tiempo, ¿verdad?, en un sanatorio de salud mental, su abogado logró probar que no era él y se quedó el caso impune. Y en este caso, que esta mujer era reconocida como una persona que era carismática, caritativa, ¿verdad?, siempre ayudaba a su comunidad, pues es bien querida, bien amada y respetada. Y la gente quiere ver que se cumpla con que haya alguien preso, pero no debe ser alguien erróneamente porque bajo una confesión a lo loco dijo unas cosas que no son. Esa es la preocupación. Yo creo que tú me puedes asistir con este particular. ¿Recuerdas el caso del trompetista? Yo creo que en ese caso hubo una confesión, un error del Estado y nunca se pudo, las personas salieron absueltas. Sí, yo entiendo que sí. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adalgisa Cortés, regresamos Lara, ¿me escuchas? Adelante, estás en el aire. Ok, perfecto, gracias. Disculpa, es que escuchaba la música de tuyo y digo, bueno, estará pasando algo. Bueno, amigos, regresamos a Directo al Punto. Soy Adalgisa Cortés, estamos aquí en el panel Directo a la Justicia con los licenciados Francisco Sánchez Rodríguez, José Torres Nolasco y Joel Caraballo. Y vamos a otros temas. Hay dos que van a ser candela. Asesinan a 4 hombres cerca de la medianoche, esto en Maunabo, y el tema de una testigo que ubica a Jensen Medina saliendo de la Villa Marina y con un arma en la cintura. Vamos a hablar, esos son los próximos temas. Francisco Sánchez. Voy con las 4 muertes del fin de semana y dejo a Joel y a José para que introduzcan el tema de Jensen. Pero básicamente, en términos de los 4 asesinatos que ocurrieron en el fin de semana, 2 hombres fueron baleados en Arroyo, muertos, ¿verdad? 2 heridos encontró la policía, están siendo atendidos en un hospital allá en el área de Guayama, supongo. Arroyo está al lado de Guayama. Así que encontraron otro cerca del vertedero en Carolina, del vertedero de Carolina, y encuentran otro muerto en Maunabo. Eso lo que hace es que asciende a la contabilidad de los asesinatos en este año a 238, que si lo comparamos a esta misma fecha para el año pasado, que fueron 227, vamos a tener 11 asesinatos más que el pasado año. Lo que no me extraña, porque en esta época, el pasado año, estábamos encerrados para esa fecha. Wanda Vázquez nos encerró y aún así, pues mira, el margen de asesinatos no es muy amplio entre uno y otro. Y entonces, pues dejo a los muchachos con la discusión de que seguro que también va a traer cola la identificación que hace en sala, sin line-up, ni fotográfico, ni mucho menos personal, de una testigo que se sentó el jueves, que el nombre es María Elena de Castro Font, ¿verdad? Miren el apellido, María Elena de Castro Font, que se encontraba allí en la Villa Marina, en el restaurante El Varadero, en Fajardo. Así que dejo a los muchachos con ese tema. ¿Quién arranca, Joel? Sí, añadiendo lo que dijo Francisco, los nombres son unos jóvenes, Elton Miranda Colón, 24 años, y Miguel Torres Rivera, de 23. En el caso de Arroyo, hay otra persona, José Torres Merced, de 24 años, y Ninochka Ortiz de Jesús, de 23 años. Todos en una edad, plena juventud. Según lo que tengo en mis notas, no se habían informado los nombres de las personas que habían sido, ¿verdad? Tanto los que habían sido muertos y los que habían sido, los que estaban heridos, ¿no? Y esos son los nombres que han salido hasta el momento. Lamentable. En plena juventud que esta situación es fácil, ¿no? Dicho eso, el caso Jensen, interesante por demás, y creo que importante que no, por razón de que el programa, ¿verdad?, se cubre en el día de hoy.
el asunto de la fianza de 3.500 a 250.000. Tuve la oportunidad de dar una lectura a lo que fue la sentencia del Tribunal de Apelaciones, y entonces curiosamente el Tribunal de Apelaciones le hace, ¿verdad? Le envía un mensaje o más bien una enseñanza al juez de primera instancia, y le dice al juez de primera instancia que era importante la celebración de una vista adversativa, ¿verdad? Para efectos de el aumento de la fianza. Y el segundo asunto que trae el Tribunal de Apelaciones es que ya Jensen tenía unas prohibiciones específicas de acercarse a cualquier puerto o cualquier cuerpo de agua o incluso a cualquier costa. Así las cosas, el análisis que hace el Tribunal de Apelaciones sobre el particular es que se devuelve para atender una posible vista adversativa, y la otra cuestión que la deja para que el Ministerio Público la evalúe profunda y conscientemente es que como una persona que ha comparecido a todos los procedimientos en el tribunal ha cumplido con todas las condiciones de fianza y tiene esas prohibiciones estrictas de acercarse a cualquier lugar que implica que Jensen saliera del país, pues cómo va a ser riesgo de fuga. Ahí se la dejó el Tribunal de Apelaciones y hace un recuento otra vez diciendo pues que la fianza no es una medida punitiva, sino una garantía de comparecencia, dato que ya todos conocemos, pero se sigue pasando por alto en los tribunales. Dicho eso, el asunto de la identificación, sumamente importante y sumamente preocupante. Parece, y creo que es más que penoso tener un testigo que está ubicando y señores, la duda razonable, está ubicando a un caballero que tiene unas alegadas descripciones, ¿no? Unas alegadas descripciones, hombre sin camisa, un pantalón corto, y entonces la testigo señala que este caballero sale del predio, se abre un portón, ella tiene la oportunidad completa, una persona que alegadamente estaba comiendo en un restaurante, estaba en la zona, tiene la visibilidad completa para ver un caballero que abre una puerta, busca un arma de fuego, se la coloca en la cintura, luego entra a su vehículo y posteriormente ocurre una muerte, y esa muerte se entera porque el hijo de la señora le dice mataron una dama, y entonces o mataron una muchacha. Si ese joven o ese hijo no era testigo, eso es prueba de referencia, 1, y 2, que entonces habría que sopesar si realmente don Jensen Medina estuvo en todo momento en la Marina, como hay unas teorías que se han esbozado, o si en algún momento salió y luego volvió a entrar, y entonces así es que se da las circunstancias y así es que se dan esos hechos. Y eso puede ser bien peligroso, ¿verdad? Y hay unas carencias en cuanto a la identificación. A celebrar una rueda de detenido, algún tipo de identificación de otra naturaleza, pero preocupa por la ubicación, preocupa por tiempo, preocupa por espacio, preocupa por hora, preocupa por muchas razones. Y a mi juicio, y no sé si José coincide conmigo en esto, pero me parece mucho a otras circunstancias donde luego de la presentación de un conjunto de testigos se siguen añadiendo otros tantos que establecen una cadena de sucesos y el caso parece casi perfecto, porque ese testigo viene a subsanar de alguna manera u otra otras lagunas u otras cosas que quedaron en el tintero dentro de la presentación de la prueba de fiscalía. Y esas particularidades son las que cuando estamos en el rigor o en el propio tracto procesal nos empiezan a levantar banderas sobre cómo ocurrieron los hechos, ¿ves? Porque cuadran el caso de una forma que al final sirve los propósitos de elaborar una línea de preguntas tan extraordinaria que va directo a la impugnación de la credibilidad. Vamos a ver.
mucho cuidado. ¿Qué nos dice José Torres Nolasco, licenciado? El procedimiento de identificación del imputado, cuando no es una persona que se conoce, cuando quien testifica no lo conoce previamente, está cobijado en la regla 252 de procedimiento criminal. 252, 252.1, punto 2 y punto 3 establecen cómo se llevan los procesos, lo que es el conocido line-up, que las personas saben cómo se da, pero lo han visto algo similar en las películas. La identificación por foto, que es cuando de manera suplementaria, cuando la persona no está disponible para hacer el line-up, la identificación por voz. Y ahí posteriormente están las identificaciones por materiales genéticos y demás. Por voz, etcétera, etcétera. Exacto. En este caso particular, aquí no pasó, por lo menos de lo que yo he escuchado de la evidencia desfilada, del testimonio desfilado de esta testigo, no pasó prueba alguna sobre qué proceso de identificación se utilizó para que ella dijera quién fue la persona que ella vio. Y el testimonio de ella en sala, yo creo que una de las cosas que Sánchez quiere que se enfatice, es que ella dice, pues el acusado es el que está en la silla de los acusados. ¿Qué más subjetivo que eso puede ser? El acusado es el que está en la silla de los acusados, que seguro me sentaban a mí allí, el acusado era el que estaba en la silla de los acusados. Sí, José. No, o sea, tú vas, y lo más importante, tú vas a decir. Yo soy gordito. Sí, no, y tú vas a decir. Yo soy gordito. Claro. Porque yo llego a ser más flaquito. El acusado es el que está sentado ahí en la silla, que está allí en el programa de Isa, que tiene una camisa azul clarito. Mira, déjame, sobre esto mismo que tú estás diciendo, José, te voy a contar una anécdota, rapidito. Una vez estoy viendo un asesinato, un tentativa de asesinato, ¿verdad? 2 víctimas, y entonces tengo en los jurados, en los candidatos a jurado, una señora que, hablando de eso, o sea, mira, el acusado es el acusado. Entonces viene la señora y está allí, le estamos haciendo preguntas en el boadir, ¿verdad? Que es el proceso de la pregunta que le hacen los abogados y los fiscales a los candidatos a los jurados. Y entonces la señora ya había dicho que ella tenía una hija que era fiscal en el estado de Nueva York. Entonces, el abogado de defensa le pregunta, ¿y qué usted cree de mi cliente? El hecho de que está ahí sentado siendo su hija fiscal, ¿qué usted me dice sobre eso? Bueno, porque es culpable. Si está sentado ahí, mi hija que es fiscal me lo ha dicho, siempre que se sientan ahí es porque son culpables. Mi trial. Cuando, no, claro, es en la selección. O sea, simplemente se recusó. Pero lo que te digo es que mira que subjetiva esa identificación ahí, que no se pasó prueba, que yo no sé cómo eso no fue una regla 9, ni nada, 109, perdón. 109. Que ese testimonio... Ese mismo día, ahí mismo tú lo hubieras hecho. Ese testigo desfiló ahí, Mondo y Lirondo, ese testigo, ¿verdad? Diciendo, pues, yo lo describo como un individuo blanquito, con recortes bajitos, estaba con un traje de baño en una guagua negra y tenía un arma de fuego, se llevó un arma de fuego a la cintura. Y entonces, y esa persona está ahí, pues sí, el acusado, el que está ahí, pero ¿a quién más vas a señalar? ¿Me sigue? Yo no sé, pero a mí me dejó frío eso. Adelante ustedes. Hay que ver otro particular, la descripción del arma. Según este testigo dice, yo vi que se puso un arma, pero es algo negro, no sé si es una pistola, no sé si es un revólver, pues pero ¿lo viste o no lo viste? Esa va a ser una pregunta que le va a hacer la defensa. Y usted la vio porque usted dijo que no es un revólver, pero es una pistola. Eso que son cosas distintas, ¿verdad? Y en la noche que tú identifiques bien qué fue lo que se puso. Los gatos son negros, imagínate. Pero la realidad es que el proceso de identificación fue bien vago. Sánchez dice que porque no se celebró una 109, pero yo creo que estamos ante un tribunal de derecho. Un tribunal de derecho, claro. Lo puede resolver. Lo que pasa es que en ocasiones en ocasiones los casos van de una forma tan adversa que quizás uno Pues déjame preguntarle esto a ustedes entonces. O son tan complicados que tienes que tratar de dejar un récord claro y un récord limpio en el caso de que tú tengas que llevar una apelación, que eso no llega al tribunal apelativo, ese testimonio. Sin ese testimonio, como quiera, el caso era sólido para decir que Jensen Medina fue el que asesinó a la joven por todos los demás testimonios, o ese caso podría ser que se caiga todo. Voy a ser bien breve y en esto voy a dejar a Sánchez.
Yo si fuese fiscal, que no lo soy, porque, y esto bien, pues bien, yo quería ser fiscal alguna vez en mi vida hasta que vi a compañeros fiscales y yo trabajar con esas personas y llamarle compañero y tener que trabajar como si fuese un bufete agrandado, pues se me hubiese dicho bien complicado, porque hay fiscales que son muy buenos y hay fiscales que no son muy legales. Habiendo dicho eso, si yo fuese fiscal, este testimonio puede ser un testimonio acumulativo que quizás no aportaba nada o no aportaba mucho a lo que yo quisiera presentar como prueba del Ministerio Público. Y yo como fiscal, lo hubiese dejado para el final, bastante maquiavélico mi decisión, lo hubiese dejado para el final y lo hubiese puesto a disposición de la defensa con el propósito de que si la defensa lo iba a sentar a declarar, yo pudiese ir en contrainterrogatorio a identificar, a hacerle preguntas a ese testigo, fuese completamente subjetivo y denlo por seguro que los errores que se cometió en el testimonio directo de esa hubiesen ocurrido bajo estas circunstancias. Así las cosas, darle más oportunidades al Ministerio Público de que sea mejor de lo que es. Esa actuación del Ministerio Público obedece a todas las objeciones que surgieron a razón de intentar traer la compraventa de la guagua, que se les hizo bien complicado llevar a la atención del tribunal para establecer que esa fue la guagua que estaba en ese lugar el día de los hechos. Y entonces empiezan a tratar de subsanar muchas de estas cosas con los testigos y entonces curiosamente acuden al tribunal de apelaciones haciendo, ¿verdad? Tratando de resolver esa controversia para que sea admitida esa prueba, y el tribunal de apelaciones le dice no vamos a paralizar y el caso va a seguir así. Y ¿verdad? Este testimonio viene un poco a suplir eso, con la ausencia de todo lo que ya nosotros, ¿verdad?, hemos ido mencionando. Importante para la radioaudiencia, que sabemos, ¿verdad?, que los vamos a convertir a todos en abogados de alguna forma. Las determinaciones preliminares a la admisibilidad de evidencia a través de la regla 109, lo que significa es que se hace una evaluación de una prueba documental o a cualquier tipo de evidencia que se va a tratar de presentar en el juicio y pasa a la atención del tribunal para que sea evaluada y el tribunal decide si finalmente, cuando ve el tribunal lo del juez, si esa evidencia va a pasar directamente al jurado o si va a ser considerada. De eso se trata. Voy a hacer un último paréntesis para dejar a Sánchez, dejarle con los últimos 7 minutos. Yo lo voy a jugar los minutos. A mí, Adaísa, hay una situación que me preocupa mucho. Hay líneas editoriales de la prensa, de programas televisivos, que quieren que la línea editorial es linchar a Jensen. Nosotros lo que estamos diciendo aquí no es que lo estemos defendiendo, estamos hablando del proceso y cómo debe llevarse a cabo y las debilidades que puede tener un caso que parecía ser perfecto, que se nos presentó como un caso perfecto de salida. Que recuerdo a los fiscales diciendo hay videos que se ve explícitamente lo que sucedió y se puede identificar claramente lo que sucedió allí, y la realidad son cosas que no hemos visto entre otras muchas, pero no quiero que piense que porque somos abogados de defensa nosotros al pan y al vino. La realidad es que estamos diciendo las cosas como nosotros las vemos y las debilidades del caso como nosotros las entendemos. Aquí ninguno de los tres ha dicho que él va a salir a suelto, que él no cometió el delito, nada por el estilo. Simplemente estamos... Pero Fiscalía va a pasar un poquito más de trabajo, por lo que ustedes nos están diciendo. Lo que estamos diciendo es que se pensaba, como le decíamos en el campo, que eso era una cabrita amarrada. Sí, sí. No, cabrita amarrada como se pensaba. Es un caso que tiene que desfilarse por lo menos. Entonces, lo bueno es que le va a dar una perspectiva a todas las personas. Este caso le da una perspectiva a todas las personas de lo que se piensa que es un caso claro y lo complicado para el Ministerio Público, porque en ocasiones es complicado para el Ministerio Público probar sus casos. Y de eso Sánchez nos puede abundar un poco más, que pasar ese rigor de duda razonable es mucho más complicado que lo que la gente entiende. Sánchez, te dejo hablar. Mira, no, brevemente tienes toda la razón, y no hay caso perfecto, aunque aparentan serlo, no lo hay. Siempre todos los casos tienen sus escollos, y cuando tú litigas con un abogado bueno, saben en dónde está el roto, cuando lo detectan,
se pegan por ahí y muchas cosas pueden ocurrir. O sea, no se subestime en ese aspecto. Los abogados de tú ese creas, caso son maliciosos, eso se sabe. son buenos abogados, Son buenos. pero me quedan unos minutitos. Quiero tocar algo que nos enfrentamos todos los que estamos aquí por los tema de la reválida. Y es el tema de la reválida, que esta vez ha causado revuelo cuando yo veo que siempre ha sido así, ¿verdad? Pero nada, esto lo dejo yo y se lo pongo a los muchachos ahí. Dale. Cuando yo tomé la reválida hace muchos años atrás, no voy a decir no vamos cuándo, a hablar de eso, no vamos a hablar de eso. pero bueno, a mediados de la década de los 90, pues fue un 30 y pico % el que lo pasó, ¿verdad? Entonces este año, ¿no?, el Tribunal Supremo anuncia que va a nombrar una comisión, ¿verdad?, que va a estar presidida por uno de los jueces asociados y 2 miembros de la Junta Examinadora para determinar si van a bajar la curva, ¿verdad? La nota de pase es 596 o más, y entonces eso se está analizando. Pero si tú te fijas, en los años anteriores, por ejemplo, en septiembre del 2020 pasó el 32.7%, o sea que no hay una diferencia abismal. En septiembre del 2019, 35%. En marzo del 2019, 32%. Estaba hablando de un 1% de diferencia. En el 2018, 37%. En el 17, 36%. En el 16, 38, 33%. O sea que no estamos viendo, a excepción del 2014, que veo un número de 42%, y en el 2013 un número de 42%, siempre ha estado en el 30 y tanto % la nota de pase de reválida, ¿verdad? Evidentemente traigo esto porque la American Bar Association, que es la entidad norteamericana que acredita las escuelas de derecho en los estados y en Puerto Rico, tiene unas guías, ¿verdad?, que en 2 años, cada clase le dan 2 años para que pase por lo menos el 70% de los que se gradúan, para que sigan manteniendo la acreditación sin problema. Porque si no, entonces lo ponen a prueba y empiezan a meterle un montón de supervisión, de instrucciones y de cosas, ¿verdad? Pero eso está en el tintero ahora. Pero ¿Te preocupa? no sé. ¿Qué te preocupa entonces? ¿Que traten de pasar a mucho más gente para que las universidades puedan demostrar? ¿Qué te preocupa? Cuéntame. Lo que me preocupa que en realidad no se está tomando en cuenta de que eso siempre ha sido así, que la American Bar Association, obviamente las escuelas tienen que garantizar, y eso es con la calidad de la educación. No puede bajar la nota de pase, porque entonces, y la calidad de educación que tiene el profesorado con el estudiante, ¿verdad? Me parece que eso es lo preocupante, ¿no? El estándar que tienen los profesores, pues tienen que exigir a sus estudiantes, ¿verdad? Como hacemos todos, será un prontuario, leer los casos que están ahí, estudiar la legislación, leer los libros de texto. Esto es una profesión que a veces más difícil estudiarla que hasta practicarla. Digo, las dos cosas son duras, ¿verdad? Pero el taller donde uno se forma, la escuela de derecho, te da unas herramientas para tú eventualmente aplicarlas en el mundo profesional, y ese estrés, esa disciplina que te brinda la escuela es necesaria para el desempeño posterior, porque si no la tienes desde que estabas en la escuela de derecho, pues como abogado no la vas a tener, ¿verdad? Si te relajas demasiado, no vas a ser muy efectivo. Claro, dejo a los muchachos con eso, a ver qué piensan, y ya terminaré la intervención. Bien breve, dame brincarle la cuica. Vamos contigo. Bien breve, Adaísa. Yo fui un estudiante promedio en la escuela de Derecho, porque como estudiante de la escuela de Derecho, y cuando estudiaba en Mayagüez, yo él me conoce desde que estudiaba en Mayagüez, me conoció después, nos volvimos a encontrar cuando estudiamos Derecho. Me disfruté la vida como estudiante. Lo que provocó que cuando me tuve que sentar a estudiar para la reválida, el esfuerzo tuvo que haber sido, fue el doble o el triple. Yo recuerdo esas primeras rondas, nosotros le llamamos rondas a cada vez que damos todas las materias. Cuando estudiamos todas las materias, vamos a empezar, pues eso es una ronda. Cuando yo termino esa primera ronda, yo decía, qué bello es el derecho y como yo he perdido el tiempo en estos 3 años. Y eso pues, me llevó a reconocer y a motivarme a estudiar más de lo que debía y esforzarme más de lo que la gente decía. Mira, tienes que dar con 4 rondas que de tú es suficiente. Yo di 7 rondas. Yo di 7 rondas porque es que las tenía que dar, porque si no, no iba a pasar la reválida. Y no te garantiza el abogado que tú vas a hacer cuán alto tú pases la reválida, porque yo
la pasé respaldado y por he tenido que redoblar esfuerzos, como decimos, para poder ser el abogado que... Echar el resto, claro. Te lees hasta los muñequitos, me imagino que te lee los anuncios, te come los libros, te come los casos, y eso es lo importante. Y Joel Caraballo, que nos fuimos. Pues mira, yo creo que la reválida, el Tribunal Supremo no va a desarrollar un plan para hacerle la reválida más fácil a los estudiantes. Así de sencillo. No está en su cabeza hacer eso. No van a ceder ante las presiones de ninguna persona. Y el porcentaje exactamente va a ser exactamente el mismo. Eso es una normativa, básicamente es un estándar. Y yo creo que... Haciendo un paréntesis, estamos ante un Tribunal Supremo, que está reaccionando a las presiones públicas. Claro. Y hizo las expresiones sobre el caso de los casos de Ley 54, por eso está haciendo las expresiones ahora y lo continuaremos viendo, que hace... por satisfacer al público. Disculpen. Esta es la poderosa cadena Guapa Radio. Buenas noches a Juntas todos. 2 emisoras en AM y FM. WAPA San Juan. WISO Ponce. WTIL Mayagüez.